¿Sabías que es posible construir grandes cosas y aún así perderlo todo por orgullo? Esta es una pregunta inquietante porque revela una cruda verdad. El tamaño de lo que construyes no siempre determina la prosperidad que disfrutarás. Mucha gente cree que cuanto más acumulas, más segura estarás, pero la Biblia nos muestra en Génesis 11 que existe un principio invisible que sustenta la verdadera prosperidad, que el orgullo puede destruir todo lo construido con sudor, esfuerzo e inteligencia humana. La historia de la Torre de Babel no es solo un relato lejano, preservado en las antiguas páginas de las Escrituras. Refleja lo que vemos a diario en nuestra sociedad, en las empresas, los gobiernos e incluso en las familias, proyectos grandiosos, pero construidos con las motivaciones equivocadas. Personas que se unen, se organizan, unen recursos y energía para construir algo impresionante, pero olvidan el fundamento que sustenta toda riqueza duradera, la presencia y la voluntad de Dios. En Génesis 11, poco después del diluvio, la humanidad ya había comenzado a multiplicarse de nuevo. Hombres y mujeres con habilidades extraordinarias, llenos de creatividad, decidieron construir una ciudad y una torre que alcanzara el cielo. El problema no fue la construcción en sí, sino el motivo. Querían ser conocidos, querían ser grandes, querían construir algo que fuera recordado, sin glorificar a Dios. Esta es la clave que debemos entender. La prosperidad sin humildad es solo un castillo de arena al borde del colapso. El orgullo es traicionero, da una sensación de seguridad, pero en realidad, debilita los cimientos. La historia de Babel revela que incluso la mejor organización, el mayor trabajo en equipo y la visión más audaz pueden derrumbarse cuando el corazón se desconecta de la dependencia del Creador. Dios vio las intenciones de aquellos hombres e intervino, confundiendo las lenguas y dispersando a los pueblos por toda la tierra. Lo que parecía inquebrantable fue interrumpido. En un instante. Ahora detente y piensa, ¿cuántas veces en tu vida te has dedicado a algo con todas tus fuerzas, pero en el fondo tu motivación no estaba alineada con los principios del reino? ¿Cuántas veces has buscado el reconocimiento humano más que la aprobación de Dios? De esto habla Génesis 11. La verdadera prosperidad no se mide por la altura de la torre que construyes, sino por la profundidad del corazón con el que vives. Esta historia es a la vez una advertencia y una revelación. Una advertencia porque muestra que el orgullo sigue siendo un enemigo silencioso de la prosperidad. Una revelación porque nos enseña que la prosperidad con sabiduría solo es sostenible bajo el pacto divino. Babel nos demuestra que la unidad, la visión y la capacidad técnica no son suficientes. Se requiere un propósito alineado con el cielo. Y aquí está la buena noticia: si Babel revela la caída causada por el orgullo, también señala un camino de restauración. Nos enseña que todo lo construido con obediencia y humildad perdura, que todo lo construido en honor a Dios verdaderamente prospera. Lo que descubriremos juntos en este capítulo es cómo este mensaje es más relevante que nunca, especialmente para quienes desean escapar de la escasez y vivir en abundancia con sabiduría. Prepárate, porque Génesis 11 no es solo la historia de una torre inacabada, sino un mapa espiritual que muestra por qué muchos proyectos colapsan y cómo puedes construir riqueza que no corrompa. Antes de continuar, deja tu me gusta a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Tras el diluvio, cuando la tierra fue purificada del caos y la corrupción, la humanidad recibió una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Los hijos de Noé y sus descendientes se dispersaron, trayendo consigo talentos, dones, habilidades y el aliento de vida dado por Dios. Génesis 11 nos sitúa precisamente en este escenario, un mundo en reconstrucción, una generación que necesitaba aprender a prosperar adecuadamente. Sin embargo, en lugar de depender del Creador, la humanidad comenzó a organizarse en torno a sus propias fuerzas, creando un proyecto que revelaba más ambición que obediencia. El texto bíblico dice que encontraron una llanura en la tierra de Sinar y decidieron construir allí una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Cabe destacar que existía un espíritu de unidad y organización, cualidades fundamentales
para cualquier progreso, hablaban el mismo idioma, compartían un propósito común y estaban alineados en torno a una visión común. En otras palabras, todo parecía indicar que este pueblo estaba destinado al éxito. Pero hay un detalle crucial: sus corazones estaban lejos de la voluntad de Dios. La motivación detrás de la construcción de la Torre de Babel no fue honrar al Señor ni expandir su propósito en la tierra. Fue un deseo de fama, reconocimiento e independencia. La frase "hagámonos un nombre" revela la raíz del problema: el orgullo. Querían prosperar sin depender de Dios. Querían crear una marca que los uniera en torno a su propia gloria. Este es el gran peligro que se extiende por generaciones: intentar construir riqueza, imperios y proyectos basados en el ego humano en lugar de la guía divina. Reflexionen conmigo: ¿cuántas personas viven hoy en día exactamente el mismo espíritu de Babel? Empresas que crecen rápidamente, pero se desmoronan porque se construyeron sobre la vanidad; familias que parecen sólidas, pero se desmoronan porque carecen del fundamento de la humildad y la obediencia; ministerios que se expanden, pero finalmente colapsan porque el enfoque se ha convertido en el nombre del líder, en lugar del nombre que está sobre todo nombre. Es impresionante cómo Génesis 11, escrito hace miles de años, es una representación perfecta de lo que vemos hoy. Es importante enfatizar que Dios no condenó su deseo de construir ni expandirse. El problema residía en su motivación y dirección. La prosperidad no es pecado. El crecimiento, la expansión y la conquista de territorios forman parte del orden divino. Pero cuando el crecimiento se convierte en un intento de independencia, cuando la expansión se convierte en un monumento a la vanidad humana, entonces la caída es solo cuestión de tiempo. El contexto de Babel nos enseña algo poderoso: la verdadera prosperidad no solo requiere visión, sino una visión alineada. No basta con soñar en grande, es necesario soñar bien. No basta con trabajar en unidad, es necesario trabajar en unidad con un propósito divino. La diferencia entre un edificio que perdura y uno que se derrumba no reside solo en el esfuerzo humano, sino en la bendición que lo sostiene. Dios observó a esa generación y vio que sus planes tenían potencial para avanzar, pero no generarían vida, solo orgullo. Por lo tanto, intervino, confundió las lenguas, dispersó a los pueblos e interrumpió ese proyecto. Esto puede parecer duro a primera vista, pero en realidad fue un acto de gracia. Dios sabía que si ese pueblo continuaba construyendo en rebeldía, terminaría cosechando una destrucción aún mayor. Decidió interrumpir un proyecto humano para preservar el plan eterno. Esto también es cierto hoy. ¿Con qué frecuencia Dios permite que nuestros planes se frustren? No porque no desee nuestro crecimiento, sino porque sabe que ese camino nos alejaría de Él. La interrupción puede doler, pero a menudo nos protege. Génesis 11 nos muestra que Dios no está en contra de la prosperidad, sino de la prosperidad sin propósito. Por lo tanto, el contexto de Babel es una lección viviente para nosotros. Muestra que es posible tener recursos, talentos, visión y unidad, pero aún así perderlo todo cuando el orgullo se convierte en la base. Al mismo tiempo, nos revela que Dios siempre está atento, no solo a nuestras manos, sino especialmente a nuestros corazones. Uno de los aspectos más impactantes de Génesis 11 es la unidad de la humanidad. El texto nos muestra que todos hablaban el mismo idioma y compartían la misma intención. Esto, en sí mismo, es un principio de poder. La unidad siempre genera fuerza. Cuando las personas se unen en torno a una visión, pueden lograr cosas extraordinarias. Y eso es exactamente lo que sucedió en la llanura de Sinar. Hubo armonía, hubo acuerdo, hubo esfuerzo colectivo. Pero aquí está la poderosa advertencia que nos da la palabra: la unidad con el propósito equivocado es tan peligrosa como la desunión. Dijeron: vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y así nos haremos famosos. Observen el detalle: su unidad no se centraba en la gloria de Dios, sino en su propia exaltación. El error no fue el deseo de construir ni el de permanecer unidos. El error fue que su motivación principal era el orgullo, la fama y la independencia del Creador.
Este punto es crucial para comprender la prosperidad bíblica. A menudo confundimos crecimiento con éxito. Pensamos que cuando algo progresa, se expande y alcanza nuevas alturas, es porque Dios está involucrado. Pero Génesis 11 revela que no es así. El hecho de que un proyecto prospere externamente no significa que esté alineado espiritualmente. Es posible crecer rápidamente y aún así ir en la dirección equivocada. Ahora piensen conmigo, ¿cuántos proyectos hoy en día parecen torres de Babel modernas? Grandes corporaciones, imperios financieros, proyectos faraónicos, pero sin propósito divino, personas unidas en torno a objetivos que parecen admirables, pero que, en el fondo, albergan orgullo, vanidad y avaricia. Esta unidad puede producir resultados temporales, pero nunca genera prosperidad eterna. La verdadera unidad solo tiene valor cuando está conectada con el cielo. Cuando una empresa, una familia o incluso una comunidad decide unirse en torno a principios divinos, la prosperidad se vuelve sostenible, porque no se trata solo de trabajar juntos, sino de trabajar juntos por el propósito. Correcto, este es el punto que debemos entender. La motivación es clave. Dios no solo observa lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. En la llanura de Sinar, los motivaba el miedo a dispersarse por la tierra, el afán de supervivencia y la búsqueda de reconocimiento. No querían cumplir el mandato de Dios de llenar y multiplicar la tierra, querían centrarse en sí mismos. Este bloqueo espiritual hizo que su unidad fuera un riesgo, no una bendición, y aquí es donde debemos aplicar esta lección a nuestras vidas. ¿Cuál es la motivación detrás de lo que estás construyendo? ¿Estás uniendo esfuerzos en tu familia, tu trabajo o tu ministerio simplemente para mayor comodidad, reconocimiento o poder? ¿O tu unidad se basa en obedecer a Dios y expandir su reino? Esta es la diferencia entre una torre que se derrumba y un legado que perdura. En definitiva, Génesis 11 nos muestra que la prosperidad sin propósito es simplemente vanidad organizada, y esto es muy grave, porque en cierto punto, lo que parece crecimiento puede convertirse en una prisión. Querían construir una torre para evitar su dispersión, pero fue precisamente la torre la que provocó la dispersión. Lo que pretendía ser protección se convirtió en una trampa. Hoy en día, muchas personas caen en la misma trampa, buscan la prosperidad solo para evitar la inseguridad, solo para satisfacer necesidades inmediatas, solo para acumular y ostentar estatus. Pero la prosperidad bíblica nunca se trata de hacernos un nombre, se trata de reflejar su nombre en todo lo que hacemos. La unidad es un arma poderosa, pero es neutral. Puede usarse para el bien o para el mal. La diferencia radica en el propósito. El pueblo de Babel nos muestra que incluso los dones otorgados por Dios, como el lenguaje, la creatividad y la capacidad de construir, pueden malversarse si se desconectan del propósito divino. Por eso, la advertencia de Génesis 11 es tan oportuna: tengan cuidado de no usar su unidad, su energía, su esfuerzo colectivo para alimentar el orgullo, porque al final, esta prosperidad se derrumba. Pero cuando la unidad cumple la voluntad de Dios, se convierte en una fuente de abundancia, legado y expansión que ninguna confusión puede detener. En Génesis 11, la torre que los hombres decidieron construir no era solo una estructura física, era un símbolo espiritual. Querían construir algo que llegara hasta los cielos, no en el sentido de buscar la presencia de Dios, sino con el deseo de alcanzar gloria, poder y seguridad sin depender del Creador. La torre se convirtió en un retrato de la riqueza humana basada en el orgullo, prosperidad aparente, pero sin raíces eternas. El detalle más impresionante es que la torre fue fruto del trabajo duro, el esfuerzo colectivo, la inteligencia y la tecnología de la época. Inventaron los ladrillos cocidos y la brea para la construcción, una innovación para la época. Esto nos demuestra que el problema no fue el trabajo, ni el uso de la creatividad, ni siquiera el deseo de construir algo grandioso. El problema residía en el corazón que guiaba el proyecto. Querían hacerse un nombre. Esta frase es clave para entender lo que representa la torre, un proyecto de riqueza desconectado de Dios, centrado en la autoexaltación. ¿Cuántas veces, a lo largo de la historia, e incluso hoy,
vemos la construcción de modernas torres de Babel, imperios construidos sobre la vanidad, negocios creados solo para ostentación, proyectos que existen para demostrar poder, pero que no tienen un propósito divino. Todo esto parece prosperidad a los ojos humanos, pero ante Dios, es solo orgullo disfrazado de éxito, y la Biblia nos muestra que todo proyecto basado en el orgullo tiene fecha de caducidad. La Torre de Babel nos recuerda que no tiene sentido acumular riqueza sin sabiduría, ni construir imperios sin propósito. Es posible alcanzar estatus, fama y poder, pero sin la bendición del cielo, todo es vano. La verdadera prosperidad no se mide por la altura de la torre que construyes, sino por la profundidad de tu cimiento en Dios. Nótese que su deseo no era extenderse por toda la tierra. Dios había ordenado, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra, pero ellos querían lo contrario, concentrarse, aislarse, crear un sistema que garantizara su propia seguridad. Aquí aprendemos otra lección: cuando la prosperidad se utiliza para controlar en lugar de obedecer, se convierte en una prisión. Ahora, aplicamos esto a nuestra vida. ¿Con qué frecuencia construimos torres en nuestras propias historias? ¿Una carrera que eleva el estatus pero carece de propósito? ¿Una empresa que acumula ganancias pero no logra crear un legado? ¿Un estilo de vida que exhibe poder pero no refleja valores eternos? La Torre de Babel es una advertencia de que la riqueza basada únicamente en valores humanos puede ser impresionante por un tiempo, pero tarde o temprano se derrumba. Es importante comprender que la torre también representaba un intento de alcanzar el cielo por sus propias fuerzas. Querían llegar a un lugar donde solo la gracia de Dios pudiera conducir. Y esta es la esencia de la mentalidad de Babel: creer que podemos alcanzar la plenitud, la paz y la seguridad sin depender de Dios. Pero la verdadera prosperidad no nace del esfuerzo humano aislado, nace de una alianza con el Creador. La prosperidad bíblica es diferente porque no excluye a Dios del proceso. No busca hacerse un nombre, sino engrandecer su nombre. No se trata de construir algo que compita con el cielo, sino de vivir de tal manera que el cielo descienda y se manifieste en la tierra a través de tu vida. Por lo tanto, necesitamos reflexionar: ¿qué tipo de torre estamos construyendo? ¿Una que se convertirá en ruina o algo que reflejará el reino? Babel nos enseña que el problema no es construir en grande, sino construir sin propósito divino. El orgullo siempre intenta reemplazar la dependencia de Dios con la fuerza humana, pero siempre que esto sucede, el resultado es el mismo: confusión, dispersión y ruina. Al igual que en aquel entonces, hoy vemos enormes proyectos que parecen indestructibles, pero que tienen sus raíces en el orgullo, y cuando el orgullo es la base, el fracaso es solo cuestión de tiempo. Esta es la invitación de Génesis 11, vivir no para construir torres humanas, sino para construir altares a Dios, porque el altar atrae presencia y favor, mientras que la torre atrae confusión y caída. La historia de la Torre de Babel en Génesis 11 nos recuerda algo profundo e innegociable: Dios no mide la prosperidad por la altura de los edificios, la grandeza de los proyectos ni la suma de las riquezas acumuladas. Él mira directamente al corazón. Mientras los hombres admiraban la torre que crecía ante sus ojos, el Señor examinó las motivaciones ocultas tras cada ladrillo colocado, y lo que vio no fue obediencia ni devoción, sino orgullo y autoexaltación. Esta es una clave poderosa para quienes desean vivir sabiamente en la riqueza. La prosperidad no comienza en la cuenta bancaria, sino en la intención del corazón. Hay personas que prosperan durante unos años, ganan riqueza y fama, pero pronto lo pierden todo porque sus cimientos fueron contaminados por el orgullo, la avaricia o la vanidad. Por otro lado, hay hombres y mujeres que construyen con humildad, honor y dependencia de Dios, e incluso si comienzan con poco, su prosperidad se consolida, resiste las crisis y perdura por generaciones. La mirada de Dios es perspicaz y justa. No le impresionan las torres, los imperios ni los monumentos humanos. Conmueve cuando encuentra corazones alineados, corazones que entienden que la verdadera prosperidad no consiste en hacerse un nombre, sino en honrar el nombre que está sobre todo nombre. Por eso la Biblia dice: el hombre mira la apariencia exterior,
pero el Señor mira el corazón. Esta es la gran diferencia entre la prosperidad temporal y la prosperidad eterna, y esto es algo que debemos aplicar a nuestra vida práctica. Cada decisión financiera, cada negocio, cada proyecto que emprendemos es un altar o una torre. Cuando hacemos algo buscando solo el reconocimiento humano, construimos torres de Babel, pero cuando trabajamos, damos y servimos con la motivación de glorificar a Dios, construimos altares que infunden favor, y Dios siempre responde a un corazón sincero y humilde. Quizás estés construyendo algo grandioso en tu carrera, tu negocio o tu vida personal, y eso no está mal. Dios no condena el crecimiento, la prosperidad ni los grandes logros. El problema nunca fue el tamaño de la torre, sino el tamaño del orgullo en el corazón que la construyó. La prosperidad con sabiduría es fruto de la pureza de intenciones. Y esto significa que antes de preguntarnos, ¿cuánto ganaré?, debemos preguntarnos, ¿cuál es este propósito ante Dios? Al observar Babel, vemos que su motivación era evitar la dispersión, evitar obedecer el mandato divino de poblar la tierra. Querían encerrarse en un sistema de control, lo que revelaba rebeldía y desconfianza. La prosperidad sin confianza en Dios se convierte en una prisión, pero cuando el corazón confía en el Señor, incluso los proyectos más grandes se convierten en plataformas para la expansión del reino. Este es el punto que conecta directamente con tu vida actual. Muchas personas buscan la riqueza simplemente para demostrar algo al mundo, para llenar un vacío de identidad o para buscar seguridad fuera de Dios. Pero esto no es la prosperidad bíblica. La prosperidad que viene de arriba viene acompañada de paz, seguridad interior y un legado. Es el tipo de riqueza que no nos aleja de Dios, sino que nos acerca. Por lo tanto, Génesis 11 nos reta a evaluar constantemente, ¿cuál es la motivación de mi corazón? ¿Qué hay detrás de mis esfuerzos diarios? ¿Estoy trabajando para construir torres que engrandezcan mi nombre o altares que engrandezcan el nombre de Dios? Porque esto es lo que el Señor observa, y es a partir de esto que Él libera favor o confusión. La prosperidad con sabiduría no puede basarse solo en resultados, debe basarse en intenciones, porque los resultados pueden engañar, pero las intenciones revelan la esencia, y cuando Dios encuentra un corazón puro, dispuesto a obedecer, Él multiplica, sustenta y prospera de maneras que ningún sistema humano puede impedir. Esta es la verdadera riqueza, saber que, por muy grande que sea tu trabajo, lo esencial es que tu corazón esté puesto en el propósito correcto, porque Dios no rechaza los grandes sueños, pero sí rechaza los corazones pequeños llenos de orgullo. La buena noticia es que cada día es una nueva oportunidad para alinear nuestras intenciones, para empezar a construir de nuevo, para reemplazar torres por altares. Aquí es donde la prosperidad y la sabiduría se encuentran, en el corazón que elige obedecer. Y esta decisión lo cambia todo, transforma el esfuerzo en propósito, el trabajo en legado y la riqueza en bendición, porque lo que sustenta la verdadera prosperidad no es la fuerza de las manos, sino la pureza del corazón ante Dios. La confusión de idiomas en Génesis 11 es uno de los episodios más emblemáticos de la historia humana, pues muestra claramente lo que ocurre cuando los proyectos grandiosos no están alineados con el cielo. Los hombres estaban unidos, hablaban el mismo idioma, tenían una visión común, y todo indicaba que nada podría detenerlos. Pero en el momento en que Dios vio que esta unidad se estaba utilizando en contra del propósito divino, intervino. ¿Y cómo intervino? Provocando la confusión de idiomas. Aquí encontramos un poderoso principio espiritual. Cuando no hay alineación con la voluntad de Dios, la unidad se desmorona, la comunicación se interrumpe y el proyecto pierde impulso. Lo que antes parecía sólido e inquebrantable comienza a desmoronarse, no por falta de recursos, sino por falta de propósito. Esta es una de las lecciones más importantes que Génesis 11 nos enseña sobre la prosperidad con sabiduría. ¿Cuántos proyectos, empresas, alianzas e incluso ministerios se han perdido por falta de comunicación? Porque cada uno empezó a tirar en una dirección distinta, cada voz se convirtió en ruido, cada intención se transformó en una agenda personal. Esto es exactamente lo que ocurrió en Babel. El orgullo contaminó la visión,
y sin una visión clara de propósito, la unidad se convirtió en desunión, y donde hay desunión, la prosperidad no puede sostenerse. La prosperidad bíblica exige alineación. No basta con tener recursos, personas y estrategias. Requiere dirección celestial. Cuando la visión es celestial, incluso los obstáculos se convierten en peldaños hacia el crecimiento. Pero cuando la visión es meramente humana, tarde o temprano surge la confusión. Y la confusión no se trata solo de palabras, también se trata de intenciones, prioridades y caminos. Analiza tu vida hoy y reflexiona. ¿Qué áreas están llenas de ruido, donde parece que nada avanza debido a ideas contradictorias, falta de claridad o divisiones constantes? A menudo, esto refleja una falta de alineación con Dios, porque cuando estamos conectados con el plan divino, el Espíritu Santo trae orden, claridad y unidad. La prosperidad nace y florece en entornos de acuerdo, no de confusión. Génesis 11 nos muestra que Dios no teme a las grandes estructuras ni a los proyectos audaces. Lo que Él confronta es la motivación equivocada, y cuando la motivación es errónea, Él permite que surja la confusión para evitar que ese proyecto siga creciendo de forma distorsionada. Esto es, de hecho, un acto de misericordia, porque a menudo Dios altera algo que hemos construido sin querer, precisamente para darnos la oportunidad de alinearnos y empezar de nuevo correctamente. Entiendan que la confusión de idiomas no fue solo un juicio, sino también una protección. Imaginen un mundo entero en rebelión contra Dios, unido por el orgullo y la vanidad. Esto habría llevado a la humanidad a una destrucción aún mayor. Así, al permitir la desunión, Dios protegía el futuro de la humanidad, preservando la oportunidad de un nuevo comienzo en nuevos lugares, con nuevos idiomas y culturas, pero con la posibilidad de reconectar con su corazón. Y aquí está la aplicación directa para nosotros. Todo proyecto, sin un propósito divino, tiende a dispersarse. Toda empresa que no nace de la obediencia, tarde o temprano cae en la confusión, pero todo proyecto, nacido bajo la dirección de Dios, encuentra unidad, claridad y una prosperidad sólida. En la práctica, esto significa que la prosperidad con sabiduría no se trata solo de trabajar duro o reunir recursos, sino de asegurar una comunicación fluida con el cielo. Por eso, oramos con tanta frecuencia y buscamos la guía de Dios antes de dar un paso importante. No se trata de religiosidad, sino de estrategia, porque una palabra de guía divina vale más que años de trabajo humano. Y observen cómo esto también afecta las relaciones. La prosperidad no se trata solo de finanzas, sino también de conexiones. Matrimonios, parejas, amistades y familias prosperan cuando hablan el mismo idioma espiritual, pero cuando todos hablan un idioma diferente, no uno literal, sino uno de valores, visión y propósito, surge la confusión y se pierde la riqueza. La lección de Babel es clara. La verdadera prosperidad no se basa en el orgullo, la rebelión ni la vanidad. Requiere un propósito divino, unidad celestial, y una comunicación clara entre el cielo y la tierra. Cuando el lenguaje es confuso, nada se construye, pero cuando la voz de Dios guía, incluso las mayores crisis se convierten en oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, la confusión de idiomas nos reta a detenernos y preguntarnos, ¿hablo el mismo idioma que Dios? ¿O intento construir torres con mi propia lógica, lejos de su visión? Porque cuando el corazón está alineado, la prosperidad no depende de la torre, sino de la presencia que guía cada ladrillo. El principio de dependencia de Dios es uno de los mayores secretos que se esconden en Génesis 11. El relato de la Torre de Babel no se trata solo de ladrillos, una construcción audaz ni una civilización creativa. Habla de la raíz de todo fracaso humano, el intento de prosperar sin el Creador. El texto nos muestra que aquellos hombres tenían capacidad, inteligencia, recursos y unidad, pero carecían de lo esencial, la dependencia del cielo. Querían construir un proyecto para sí mismos, para su propia gloria, olvidando que toda verdadera prosperidad solo se sostiene cuando nace de la comunión con Dios. Esta es una clave poderosa para hoy. ¿Cuántas personas tienen dones increíbles, ideas brillantes, habilidades únicas, pero insisten en vivir sin Dios? Invierten años,
acumulan títulos, acumulan riqueza, pero al final, se dan cuenta de que siempre falta algo, de que nada les brinda plenitud. Esto sucede porque la riqueza sin dependencia espiritual se convierte en una carga, no en una bendición. Cuando dependemos únicamente de nuestras propias fuerzas, entramos en ciclos de agotamiento, frustración e inestabilidad. Pero cuando comprendemos que todo viene de Dios y todo es para Él, el trabajo cobra sentido, los recursos adquieren propósito, y la prosperidad deja de ser meramente material para convertirse en parte integral. En Babel, los hombres dijeron, hagámonos un nombre. Esta frase revela un corazón que anhela la autonomía de Dios. No solo buscaban progreso, sino independencia espiritual. Querían demostrar que podían prosperar por sí mismos, sin necesidad de la intervención divina. Pero he aquí la paradoja: cuanto más intentamos distanciarnos de Dios para demostrar nuestra fuerza, más vulnerables nos volvemos a caer. El orgullo siempre es el principio de la ruina. Ahora consideremos la lógica opuesta. Cuando alguien decide depender de Dios, hasta el proyecto más pequeño se multiplica. Una semilla en manos de quien confía en el Señor puede convertirse en una cosecha abundante. Una simple idea puede transformarse en una visión que bendiga generaciones. Un acto de fe puede abrir puertas que el esfuerzo humano jamás podría abrir. Esta es la prosperidad bíblica. No se trata del tamaño inicial, sino de la mano de Dios que infunde vida en lo que se le presenta. Y lo más extraordinario es que la dependencia no limita la creatividad ni la grandeza. Al contrario, la expande. Los constructores de Babel creían aspirar a lo alto al construir una torre que llegaba al cielo, pero quienes dependen de Dios no necesitan construir escaleras artificiales. El cielo mismo se inclina y desciende para encontrar el corazón humilde y obediente. La dependencia es la clave para atraer el favor. Este principio aplica a todas las áreas de la vida. En los negocios, depender de Dios significa buscar su guía antes de invertir, firmar contratos y expandirse. Significa alinear los planes con su voluntad y confiar en que, incluso cuando las cifras no parecen favorables, Él tiene estrategias desconocidas para el mercado. En el ámbito familiar, depender de Dios significa poner la educación, las relaciones e incluso las decisiones del hogar de los hijos ante Él, sabiendo que el cuidado del Padre es más efectivo que cualquier esfuerzo aislado. En la vida espiritual, significa comprender que no basta con construir ministerios, iglesias o agendas. La presencia de Dios debe ser el centro de todo, porque sin Él, todo trabajo es en vano. Génesis 11 nos revela que el verdadero riesgo no es fracasar por falta de capacidad, sino por una excesiva autosuficiencia. El mundo moderno nos enseña a ser independientes, a confiar únicamente en nuestro talento e inteligencia, pero la palabra nos muestra que la prosperidad con sabiduría proviene de la dependencia. El hombre puede construir torres, pero solo Dios establece reinos eternos. El hombre puede construir proyectos, pero solo Dios da fruto duradero. Y aquí hay un detalle esencial: Dios no rechaza los grandes proyectos, no se opone al crecimiento, la expansión ni la innovación. Lo que Él confronta es la motivación y la fuente de la confianza. Cuando decides depender de Él, incluso lo que parecía pequeño adquiere proporciones divinas. El trabajo más sencillo cobra dignidad, la idea más humilde cobra fuerza, la ofrenda más humilde se eleva como un aroma agradable, porque no se trata de lo que tienes, sino de a quien tienes a tu lado. El principio de dependencia de Dios es un llamado a romper la lógica de la independencia orgullosa. Es un llamado a reconocer que sin Él, todo ladrillo está vacío, pero con Él, hasta el polvo se convierte en un palacio. Es un recordatorio de que la verdadera prosperidad no se mide por la altura de las torres, sino por la profundidad de nuestra alianza. Así que reflexiona: ¿qué has estado construyendo últimamente? ¿Han sido proyectos construidos con la fuerza de tu brazo o altares construidos con la confianza en Dios? La diferencia entre Babel y el reino reside precisamente aquí. Una torre se derrumba, un altar permanece, un nombre humano se desvanece, el pacto divino se extiende por generaciones. Esta es la sabiduría que nos revela Génesis 11. Al leer Génesis 11,
nos damos cuenta de que el mayor secreto no reside solo en lo que hicieron los hombres, sino en cómo los principios que aplicaron pueden restaurarse correctamente al conectarlos con la voluntad de Dios. Poseían algo impresionante: unidad, visión y organización. Tres llaves poderosas que, hasta el día de hoy, son fundamentales para construir prosperidad. Pero el detalle es que no basta con tener estas llaves en la mano. Deben usarse en la cerradura correcta, la de la voluntad divina. De lo contrario, lo que debería abrir puertas de bendición termina activando puertas de ruina. La unidad es una fuerza espiritual impresionante. Dios mismo lo reconoció en Babel: miren, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo idioma. Esto es solo el comienzo de lo que harán. Observe que él no criticó su capacidad ni su unidad. Lo que expuso fue la esencia de esta unidad: una visión distorsionada y egoísta, centrada en la autoexaltación. Esto nos muestra algo tremendo: la unidad puede ser un canal de bendición o destrucción, según su origen y propósito. Cuando las familias, las empresas, los ministerios y las naciones se unen en torno a valores alineados con Dios, nada puede detenerlos, porque la unidad atrae favor. Pero cuando se unen en torno al orgullo, la idolatría o la avaricia, la unidad atrae juicio. Y no es solo la unidad lo que parece clave, sino también la visión. Aquellos hombres tenían un objetivo claro: construir una torre que alcanzara los cielos y se hicieran famosos. No estaban perdidos ni confundidos. Al contrario, tenían claridad de dirección. Y aquí hay otra lección: la visión sin sumisión a Dios es arrogancia, pero la visión alineada con el cielo es prosperidad con sabiduría. Muchos hoy tienen sueños, proyectos, estrategias, pero se desorientan porque no someten estas visiones al Creador. La verdadera prosperidad no nace del deseo humano aislado, sino del plan eterno de Dios para cada vida. Y por último, pero no menos importante, la organización. Babel nos muestra un pueblo que sabía gestionar. Tenían un idioma común, procesos claros, logística de construcción y división de tareas. Esto nos revela que la prosperidad requiere orden. Dios mismo, a lo largo de la creación, primero estableció el orden y luego desató la multiplicación. Donde hay desorganización, hay desperdicio. Donde hay orden, hay crecimiento sostenible. Pero aquí está el secreto: toda esta organización solo tiene sentido cuando surge de un corazón alineado con el cielo. De lo contrario, es solo una estructura vacía. Ahora, aplica esto a tu propia vida. ¿Cuántas veces has intentado organizar, planificar y unir a la gente en torno a un proyecto, a pesar de tener una visión clara, pero en el fondo, faltaba la esencia, la sumisión a Dios? El resultado siempre es el mismo: un esfuerzo enorme, con poco fruto. La aplicación profética que nos deja Génesis 11 es clara: la unidad, la visión y la organización son claves espirituales para la prosperidad, pero deben estar conectadas con la voluntad de Dios. Cuando el altar es el punto de partida, estas tres claves se convierten en herramientas de multiplicación, legado e impacto. La unidad sin Dios genera confusión, pero la unidad con Dios genera transformación. La visión sin Dios genera orgullo, pero la visión con Dios genera destino. La organización sin Dios genera control vacío, pero la organización con Dios genera expansión sostenible. Esta es la clave que diferencia a Babel de un reino próspero. Y vean qué relevante es esto. Vivimos en una generación que valora el networking, la mentalidad de crecimiento y la productividad. Todos hablan de mantenerse conectados, fijarse metas y organizar la vida. Esto es poderoso, pero sin dirección espiritual, se reduce a mero desempeño. La verdadera prosperidad va más allá de lo que se logra a ojos humanos. Necesita perdurar, necesita estar bajo la bendición de Dios. Así que reflexiona conmigo: ¿qué áreas de tu vida necesitan unidad, visión y organización alineadas con el cielo? Podrían ser tus finanzas, tu matrimonio, tu trabajo, tu ministerio o incluso tus sueños personales. La palabra de Dios de hoy te recuerda que estas llaves ya están a tu alcance, pero el secreto está en colocarlas sobre el altar. No se trata de construir torres para tu gloria, se trata de construir altares que atraigan la gloria de Dios.
Cuando te unes a personas con ideas afines, cuando defines una visión nacida de la palabra, y cuando organizas tu vida en obediencia, activas los principios que transforman la escasez en abundancia y los proyectos frágiles en legados eternos. Esta es la aplicación profética de Génesis 11 para nuestros días. La prosperidad no es la ausencia de esfuerzo, sino el resultado de la alineación. Y la gran pregunta sigue siendo, ¿estás dispuesto a vivir esta unidad que viene del cielo, esta visión que honra al Creador y esta organización que sustenta un legado? Porque quienes eligen este camino no construyen Babel, sino el reino. Al examinar Génesis 11, queda claro que el mayor enemigo de la prosperidad no era la falta de recursos, ni la falta de estrategia, ni la incapacidad de planificar. Tenían todo esto. La destrucción del proyecto Babel nació del orgullo. Sus corazones estaban contaminados por un deseo aparentemente inofensivo. Hagámonos un nombre. Aquí es precisamente donde se pierde la verdadera prosperidad. Cuando el enfoque se desplaza de Dios al yo, cuando la búsqueda se desplaza del propósito eterno al reconocimiento humano, la estructura puede crecer, pero los cimientos están podridos, y toda construcción sin cimientos sólidos, tarde o temprano, se derrumba. El orgullo sigue siendo, hasta el día de hoy, el mayor ladrón de la prosperidad. Piense en empresas que crecen rápidamente, pero colapsan porque sus líderes no saben escuchar, no reconocen las limitaciones y se convierten en rehenes de la vanidad. Observe a las familias que lo tenían todo para prosperar, pero se dividen porque alguien quería estar por encima del otro. Observe los ministerios que nacieron en el fuego del Espíritu, pero se corrompieron porque el deseo de gloria personal prevaleció sobre la obediencia. E incluso en las finanzas personales, con qué frecuencia vemos a personas que lo tenían todo para prosperar, pero cayeron en la ruina porque el orgullo les hizo gastar más de lo que podían permitirse, endeudarse para impresionar o negarse a aprender de quienes ya sabían. El patrón siempre es el mismo, donde hay orgullo, la caída es inevitable. Por eso, la verdadera riqueza nace de la humildad y la obediencia. La prosperidad no se trata solo de tener recursos o expandir proyectos, sino de andar por un camino seguro, basado en principios inquebrantables. La humildad no significa menospreciarse, sino pensar menos en uno mismo y más en Dios, y en el propósito de uno mismo. Es reconocer que todo lo que tenemos es gracia, que cada oportunidad es un regalo, que cada talento es una confianza del Creador. La obediencia, a su vez, es lo que transforma esta humildad en práctica. Es cuando decides escuchar la voz de Dios, incluso cuando parezca extraña, incluso cuando el mundo a tu alrededor sigue un camino diferente. Nótese que los hombres de Babel tenían unidad, visión y organización, pero carecían de la humildad para reconocer al Señor y de la obediencia para cumplir el llamado divino de extenderse y poblar la tierra. Prefirieron concentrarse en un solo lugar, construir su propia gloria e ignorar el mandato dado. El resultado fue confusión, dispersión y ruina. Esta es la advertencia profética para nosotros hoy. No tiene sentido construir imperios sin sumisión, porque la prosperidad sin humildad se convierte en una trampa. Ahora, piensa conmigo, ¿cuántas veces has caído en la tentación de querer demostrar algo a los demás en lugar de simplemente vivir para el propósito de Dios? ¿Cuántas veces has buscado la aprobación de otros y has olvidado que la única que puede sostener es la del cielo? Este es el peligro del orgullo. Nos hace malgastar energía en torres sin valor eterno. Pero cuando caminamos con humildad, cada ladrillo que ponemos es parte de un legado que el tiempo no puede destruir. La lección práctica es clara. Los negocios prosperan cuando los líderes son lo suficientemente humildes para escuchar y lo suficientemente obedientes para aplicar los principios correctos. Las familias prosperan cuando cada miembro comprende que no se trata de quien manda más, sino de quien sirve mejor. Los ministerios prosperan cuando líderes y siervos mantienen su corazón en el altar, recordando que toda la gloria pertenece a Dios. Y las finanzas personales prosperan cuando el corazón se moldea con la humildad para aprender, planificar y obedecer la dirección divina. Y es interesante cómo la Biblia muestra que el orgullo siempre precede a la caída, pero la humildad siempre precede al honor.
Génesis 11 nos enseña que construir no es suficiente, debe hacerse con humildad y obediencia. Esto es lo que transforma el trabajo en riqueza, el esfuerzo en legado y los proyectos en herencia. Quienes siguen este principio atraen no solo prosperidad material, sino también prosperidad emocional, relacional y espiritual. Y quizás hoy te estés dando cuenta de que algunas áreas de tu vida están bloqueadas precisamente porque el orgullo te ha cerrado las puertas. Es hora de revertir esta situación, es hora de alinearte de nuevo, de reconocer que la verdadera prosperidad surge cuando eliges obedecer el plan de Dios y caminar humildemente ante Él. Este es el secreto que mantiene las puertas abiertas y sostiene cualquier construcción. Quien edifica con Dios, edifica un legado. Quien edifica para sí mismo, edifica ruinas. Esta frase resume la gran lección de Génesis 11. La Torre de Babel parecía, a ojos humanos, un logro extraordinario. Era un símbolo de capacidad colectiva, unidad, creatividad y esfuerzo humano. Pero, al nacer del orgullo, se transformó en confusión. Lo que podría haber sido recordado como un hito de prosperidad se convirtió en un ejemplo de ruina. Y esto nos advierte, no es el tamaño de la torre lo que importa, sino el corazón con el que se construye. La prosperidad con sabiduría no se trata de construir grandes estructuras solo para ostentar poder, sino de construir aquello que conlleva un propósito eterno. Cuando decides alinear tus proyectos con Dios, cada paso deja de ser un mero esfuerzo humano y se convierte en una inversión espiritual. Quienes construyen con el cielo como socio nunca ven su trabajo en vano. Esto es lo que sostiene a las empresas en medio de las crisis, a las familias en medio de los conflictos y a los ministerios en medio de las presiones. Esta es la diferencia entre quienes solo buscan hacerse un nombre y quienes viven para honrar el nombre. Sobre todo nombre. Y aquí está la invitación. Analiza tu vida y evalúa lo que has construido. ¿Inviertes en torres o en altares? ¿Inviertes tu energía en alcanzar la gloria personal o en construir algo que perdure para las generaciones venideras? Este es el punto de inflexión. La verdadera prosperidad no se mide por lo que acumulas, sino por el legado que dejas. Y este legado solo se consolida cuando nace de la humildad, el propósito y la obediencia. Ahora quiero que participes activamente en esta reflexión. Escribe aquí en los comentarios. Quiero prosperar con humildad y propósito. Esta declaración no es solo una frase, es una decisión espiritual que marca una nueva era. Al expresarla con palabras, estás alineando tu corazón con lo que Dios quiere derramar en tu vida. Aprovecha este momento para fortalecer tu camino con nosotros. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Dale me gusta para apoyar este mensaje y comparte este video con alguien que sepas que lo necesita, porque así como la lección de Babel resuena hasta el día de hoy, tu decisión de vivir con humildad puede impactar las vidas que te rodean. En el próximo episodio de nuestra serie, profundizaremos en Génesis 12 y descubriremos uno de los capítulos más notables de la historia de la prosperidad bíblica, el llamado de Abraham. Esto marca el inicio de un nuevo ciclo, donde Dios demuestra que la verdadera riqueza nace de la fe, la obediencia y la promesa. No te lo puedes perder, porque será un punto de inflexión en tu mentalidad y en tu camino hacia la prosperidad con sabiduría. Bendiciones.